Las naciones avanzan hacia su grandeza al mismo ritmo que su educación. Simón Bolívar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de la historia latinoamericana. Los integrantes de este grupo son Yasmín Aguilar, Fernanda Achi y Giancarlo Reyes. En ciencia cierta no se conoce con exactitud cuántos años de antigüedad tiene el hombre en el continente americano. Pero haciendo una breve recopilación, vamos a estudiar las épocas en las cuales se identifican más claramente las diferencias en esta región conocida como Latinoamérica. América Latina es una tierra de contrastes culturales y una historia fascinante con civilizaciones indígenas que tuvieron unas culturas muy avanzadas para su época. En la época precolombina, la región estaba habitada por varias culturas indígenas a lo largo del continente americano. Tenemos en la zona central de América la cultura maya, la cultura azteca. En las zonas más bajas de Sudamérica encontramos la cultura nazca, la cultura inca, las cuales fueron precursoras y madres para las subsiguientes culturas que fueron apareciendo con el paso del tiempo. Estas culturas se caracterizaron por haber tenido un gran avance en la agricultura, en la ganadería, y tenían indicios de estratos sociales y estructuras sociales bien estructuradas. A partir del siglo XIV, con la llegada de los exploradores europeos, América Latina fue conquistada por varios precursores de las expediciones europeas. Entre estos principales exponentes tenemos a Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Pedro de Alvarado. La principal característica de este periodo fue que América se sometió a colonias por parte de los colonizadores. Se formaron virreinatos y capitanías generales bajo el dominio español y portugués. Esta colonización dejó huellas profundas en la civilización americana, ya que sus derechos fueron vulnerados y fueron esclavizados para el trabajo duro. Asimismo, los colonizadores aprovecharon los recursos de las tierras para su propio beneficio. A partir de la llegada de los colonos, en América Latina se evidenció una jerarquía social estratificada, en la cual la élite colonial gobernaba sobre los indígenas y mestizos propios de las tierras. La explotación de los recursos materiales y tras tantos siglos de abuso, a principios del siglo XIX, todo el pueblo descontento con el dominio colonial y sus imposiciones ante los autóctonos, se produjeron movimientos independentistas, entre los cuales lideraron líderes principales como Simón Bolívar y José de San Martín. Simón Bolívar, creador de la Gran Colombia, las cuales lideraron exitosas campañas de liberación en todas las zonas latinoamericanas, empezando desde México hasta la zona sur de América Latina. Gracias a este proceso independentista se formaron las repúblicas independientes. Durante el siglo XIX existieron varios conflictos internos en los países de América. Tenemos, por ejemplo, la cesión de territorios en Texas y California tras la guerra con Estados Unidos y México, lo cual alteró las fronteras y dejó cicatrices en la memoria colectiva del pueblo. A inicios del siglo XX, América Latina se influenció por el imperialismo económico y político de Estados Unidos y potencias europeas que manejaban el mismo sistema. En México, alrededor de los años de 1910 y 1920, se dio la Revolución Mexicana, en busca de reformas sociales y políticas
en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Esta revuelta sienta grandes y significativos cambios en la estructura social y política del país, favoreciendo a los derechos comunes de los ciudadanos. En la época contemporánea se caracteriza por la Guerra Fría, inestabilidades políticas, dictaduras militares que se dieron al inicios del siglo XX. Esto influyó en las políticas regionales de varios países latinoamericanos, ya que se enfrentaron por conflictos ideológicos. Las décadas finales del siglo XX fueron transiciones hacia una democracia sólida en varios países, aunque persistían desafíos como desigualdades económicas, corrupción y violencia en los mismos.